Entonces, estoy explicando un poco como ya habíamos hecho esto de forma manual, pero yo lo quiero automatizar para que lo haga varias veces. Tengo que poner acá arriba el for de i igual a 1 to 100 significa que voy a hacer esto 100 veces. Y acá abajo tengo que poner next i. ¿Esto qué le dice en el fondo? Esto crea una variable i, que es una variable de números enteros, que parte con el valor 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo al computador? Le estoy diciendo, haz lo mismo que hice yo manualmente, anda al flujo de caja, selecciona cualquier celda que esté vacía, aprieta suprimir para que cambien, después selecciona el van, es decir, donde está ubicado el número del valor actual neto, la fórmula, copia, anda a la hoja que yo predispuse como van, anda al número A2, es decir, a la primera columna, segunda celda, selecciona, pega el valor y vuelve al flujo de caja. Esto de acá quizás es necesario porque aquí va a ser next i. Entonces, en todo eso que yo les describe, el i valía 1. Y cuando llegue acá abajo, ahora va a pasar a valer 2. Entonces va a repetir todo este ciclo, pero en vez de un 1 va a tener un 2, después un 3, un 4 hasta llegar al 100. Y una vez que llegue al 100 va a detenerse. Y ahí se va a quedar. Pero el problema con esta es que esto no está completo. ¿Por qué? Porque yo estoy pegando en la misma celda A2. Claro, eso es la gente. Es decir, si yo corro esta macro, Va a sobreescribir. claro, este sería esto ya está acá. Entonces, claro, va a copiar y pegar encima de esta todo el rato. Cuando yo venga a ver acá, no voy a tener 100 bares. Voy a tener uno que va a estar acá, que va a ser el último que copié. Claro. Entonces, ahí es donde vamos a ocupar. Yo diría que lo único de Visual Basic específico que vamos a ver que sería cells. Entonces, cells, yo le puedo poner acá, por ejemplo, i más 1, 1. Esto sería punto C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Y ahora me sirve este i que creé acá arriba. Porque i vale 1. Cuando llegue a esta parte, ya no va a seleccionar A2. O sea, en ese caso sí. Porque va a seleccionar la fila 2, columna 1, que sería A2. Pero cuando lleguemos acá y ponga next i, ahora vale, el i ya no vale 1, vale 2. Vamos a hacer lo mismo, pero cuando peguemos el van, no vamos a seleccionar A2. Vamos a seleccionar 3,1, que sería A3. Y cuando cambie el i, va a ser A4, A5, A6. Entonces, ese proceso automático es lo que hace que yo pueda copiar distintos van, a pesar de que, o sea, lo mismo que quería hacer, pero lo que no lo quería hacer a mano. ¿Ya? Entonces, ustedes ponen acá y ejecutar. Y si van al Excel, claro, como son 100, no se demora mucho. ¿Ya? Pero si van a la hojita donde dice van, ahora hay 101 porque partimos del 2, porque le vamos a poner. ¿Ya? Entonces ahora tengo 100 vans distintos en base a un movimiento de una sola cosa, que es la constante de la función de demanda. Entonces yo dije, en vez de que la constante sea 0, ahora puede variar entre 0 y 5 y quería ver cuál era el efecto en el van. ¿Qué cosas puedo hacer? Por ejemplo, podría ver si es que hay algún número negativo. ¿Cómo hago eso? O positivo. ¿Ya? Quiero chequear si es que hay algún efecto potencialmente negativo. No debiera haber, porque partí de 0 hasta 5, lo que significa que, acuérdense que eso es lo que define la cantidad. Entonces lo que dije es que la cantidad, en vez de tener una constante 0, ahora puedo partir de 5 en vez de 0, por lo tanto lo único que hace eso es tirar la cantidad para arriba. Si yo solamente moví la cantidad para arriba, no debería esperar que el van se transformara en un número negativo para nada. Pero igual podemos testear y nos va a servir para ver. Entonces aquí la pongo una función si este número de acá es menor que 0, perdón, estoy testeando positivo. Entonces mayor o igual que 0, ponme un valor 1, de lo contrario 0. Y aprieto doble clic acá. Y si se fijan, aquí puedo simplemente seleccionar hacia abajo, me doy cuenta que las sumas son 100, es decir, todos son positivos.
Eso no tuvo ningún efecto. Visualmente hablando, puedo crear un histograma para ver la distribución de cómo varía este asunto. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, el valor más chico que tengo es 8730 y tanto. Y el valor más grande que tengo es 8790 y tanto. Es decir, afecta. Pero acuérdense, cambié el Q completo partiendo de 0, partiendo de 5. Es decir, a lo más, en el mejor de los casos, aumenté la cantidad en 5 por 10 años. Y eso, si bien tiene un efecto, no que no tenga un efecto, no es tan grande. ¿Ya? Pero eso sería entonces la sensibilidad del BAN a la constante de la función que tengo. Veamos un caso un poco más interesante. Bien, acuérdense que esto de acá quedó así. Pongamos todos los parámetros de la función de demanda como variables uniformes, es decir, como variables que van a moverse entre ciertos valores. Entonces, por ejemplo, en el menos 200, yo en vez de tener menos 200, voy a moverme entre menos 150 y menos 250. Si los quiero poner en orden, para que no se confundan con las fórmulas, acuérdense que cuando yo tengo una distribución uniforme, yo tengo algo así. Acá hay un A, aquí estaría la probabilidad, que son todas iguales, y aquí estaría el B. Entonces, aquí iría el menos 250 y aquí iría el menos 150, para que la fórmula no cuadre, si no, se producen errores. Entonces, ¿cómo se hacía? Siguiendo la fórmula de la PPT, era el número más chico, menos 250, más la resta entre el más grande, menos 150, menos, paréntesis, menos 250. Por aleatorio. Entonces, fijan, ahora debería tener números entre menos 150 y menos 250. Y ahora varían los dos, pero no varían de la misma forma. No es el mismo aleatorio el que está generando cada uno. ¿Ya? Cada vez que yo pongo un aleatorio distinto, genera un número aleatorio distinto. Si quiero ocupar el mismo, debería ponerlo en una celda y después copiar esa celda. Y ahí voy a ocupar el mismo aleatorio para todos, si no, se queda listo. Entonces, este en vez de 5, voy a empezar a copiar y pegar, para que esto no sea tan difícil. En vez de 5, entonces voy a poner entre 3 y 7. Entonces, el número más chico es 3. La diferencia entre 7 menos 3. Aquí en vez de 0,1 voy a poner entre 0,05 y 0,15. Y por último, este de acá lo vamos a dejar así. Entonces, si se fijan, ahora yo aprieto suprimir y cambian no solamente la constante, sino que cada uno de los posibles parámetros que afectan cada una de las posibles variables, excepto la del margen. En otras palabras, voy a tener un distinto efecto del precio en la cantidad, un distinto efecto del ingreso en la cantidad y un distinto efecto de la población en la cantidad. Y ahora quiero evaluar la sensibilidad del PAN en base a todo eso. Bueno, como ustedes podrán percibir, ahora el BAN toma valores bastante distintos, porque estoy cambiando ya no solamente la constante, que puede ser 0,5 entre 0 y 5. Ahora estoy cambiando los efectos pendientes, en otras palabras, cuánto afecta el precio a la cantidad demandada, cuánto afecta el ingreso a la cantidad demandada. Entonces, ahora el BAN claramente va a ser más sensible a estos cambios en la cantidad. Lo bueno es que la misma fórmula que escribí y este mismo gráfico me va a servir para esto. Entonces, si aprieto play, y si ustedes se fijan acá, ahora sí tengo números negativos y todas esas cosas. Entonces, yo llevo esto un poco más para arriba para que no me quede tan bajito.
¿Veis? Si se fijan, aquí ya tengo números negativos, positivos. Quiero saber cuántos son positivos de todos. Entonces, para eso puedo seleccionar todas las filas. Y aquí me dice que la suma son 60 y el revuelto son 100. En otras palabras, 60 de 100 son positivos. ¿De qué me sirve este valor? De saber cuántos son positivos del total. ¿Qué pasaría si la pregunta fuera como, en vez de si el van esperado es positivo, yo le dijera cuál es la probabilidad que el van es positivo? Igual es relevante. ¿Cómo calculo eso? Sería igual a la suma de esto dividido de 2 hasta B100. Entonces, este número de acá sería la probabilidad del van positivo. ¿Ya? Eso sería solamente por lo que modificamos en la función de demanda. Ya, de esto se trata todo. Obviamente podemos hacer infinitos ejemplos donde cambia el costo fijo, costo variable, precio, gasto administrativo, todas esas cosas. Pero lo importante es como que la idea de hacer análisis de sensibilidad es cambiar algo aleatoriamente con alguna de las distribuciones que vimos, o la que quieran ustedes en realidad, mientras les sirva, y ver cómo afecta esto los distintos valores que puede tomar el banco. Así que lo que me queda es hacer como la simulación final, ¿ya? Porque con 100 valores la verdad es que no se obtiene un histograma muy revelador ni un análisis muy completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el precio. Como es triangular, pero esta forma un poquito más complicada, la voy a sacar de acá. Ya, entonces el precio ahora es un número con triangular entre 3 y 8, con pic en el 5. Y lo que voy a cambiar acá va a ser la tasa de crecimiento. Ya no lo hemos visto, pero si yo pongo acá, por ejemplo, un 1%, básicamente lo que representa este flujo es un flujo que parte con cierto valor y después va creciendo 1% por cada año. Pero cada año puede tener un crecimiento distinto. Entonces, esto de acá, si yo reviso mi apunte, yo creaba una normal con esto. Entonces la voy a pegar acá. Y voy a crear un número normal con media 0, o sea, con crecimiento promedio 0, pero con desviación estándar de 0,01. En otras palabras, que este valor de acá puede cambiar. El crecimiento me refiero del ingreso. Entonces voy acá y en vez de poner 1%, voy a poner esto acá. Y si copio por acá, cada valor es distinto. Entonces, de un año a otro yo puedo perder o puedo ganar aleatoriamente dependiendo de si el valor es positivo o negativo. Y esa es como una utilidad de la función normal. De que si yo quiero resultados que puedan ser de distintos signos, los puedo aplicar para generar más componentes aleatorios. Entonces, tenemos todos los cambios que hay que hacer.
vamos a hacer, en vez de 100, vamos a hacer 1000 y vamos a correr este modelo. Entonces ahí se está ejecutando. Y si ustedes ven el Excel, lo que está haciendo es ese mismo proceso de ir, copiar, pegar, etc. Pero obviamente mucho más rápido que lo podría hacer uno y muchas más veces también. Hasta que llegue a 1000. Entonces si vamos acá, voy a tomar esta formulita que había copiado hasta el 100 y la voy a copiar hasta el 1000 y esto de acá también hasta el 1000, hasta el 1000. ¿Ya? Entonces, si revisamos estos datos de acá, para este gráfico, voy a seleccionar en vez de estar 101 hasta el 1001 y ahí tengo un histograma un poquito más grasoso. Entonces esta sería la distribución del banco. Y lo que ustedes pueden hacer acá es ver cuándo se transforma de negativo a positivo, por ejemplo en este de acá. Y lo que se solía hacer en un software que se llamaba el Oracle era colorearlos de color distinto. Todos los que son negativos versus los que son positivos. Entonces, ¿para qué servía esto? Como una herramienta de visualización de qué tan probable es que el van sea positivo versus negativo. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo el número, dadas 1000 simulaciones, y me dicen 61,7 que el van sea positivo, y aparte tengo esta herramienta visual que, si bien da una impresión como de 50-50, está como cerca, porque este número es como el de mayor frecuencia y termina siendo positivo igual. Así que eso, dudas, consultas, comentarios. En caso de que no haya nada, les voy a subir este archivo de ejemplo y les voy a pedir como actividad del curso, digamos, que no sea el taller, porque no creo como que con lo que llevo hasta ahora, que es pura demostración y nada de que ustedes lo hagan, que lleguen al taller sin práctica. Entonces les voy a subir un archivo que no tienen todo en el fondo hecho. Y después les voy a ir pasando, pero sin nota, como voy a ir pasando por puestos, para que cada uno pueda realizar alguna sensibilidad de lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pueden modificar lo que quieran, pero lo importante es que se analice, perdón, que se haga una macro y que se analice alguna sensibilidad que ustedes tengan. ¿Ya? Así que denme un segundito para subir este archivo que esté vacío.